Gracias, muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Estamos pasando balance al comportamiento en materia política del año que concluye y tenemos la honrosa participación de Rosalía Sosa, vicerrectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, César Pérez, escritor, profesor universitario, investigador, y Olaya Dotel, quien también es viceministra de Cooperación del actual gobierno. Bueno, quedó una pregunta no respondida, pero al mismo tiempo otra inconclusa. Seguir el debate en torno a algunos de los acontecimientos que ustedes mencionaron. Vamos a dar la palabra a Rosalía, que es la que no ha iniciado todavía rondas. Ciertamente. Hay una gran preocupación sobre la reforma de la ley político-electoral. No podemos ir al próximo proceso como estamos ahora. Sobre todo las inconstitucionalidades de la actual ley que declaró el Tribunal Constitucional. Y es una gran preocupación. Hay una iniciativa ya depositada por la Junta Central Electoral a la espera de que nuestro Congreso se ponga. Pero hay una gran indiferencia en los partidos políticos, que son los grandes actores de esas leyes. Entonces, un llamado para que para el año que viene se pongan, se motiven, activen la necesidad de contar con una ley integral. Eso de las reformas hay que revisar artículo por artículo. Eso es un elemento importante para la democracia y para las próximas elecciones y para lo que estamos viviendo ahora con los ¿Hay partidos posibilidades, políticos? César, de que el Congreso se aboque a conocer esas leyes y que dé tiempo para su aplicación? Yo en realidad lo dudo por dos razones. Primero, porque se requiere voluntad para hacerlo y no existe esa voluntad para hacerlo, porque eso significa de que en gran medida se afectan intereses de los grandes partidos y se mantienen los partidos minoritarios en condiciones desventajosas para la competencia en las elecciones. Y segundo, por el tiempo. El tiempo político se ha metido todo el proceso de la campaña prácticamente. El lunes, no sino el lunes de arriba, ya comienza el año y comienza el año preelectoral. Por lo cual, si tú no tienes voluntad y tú tienes muy poco tiempo, oye, se multiplica, se hace mucho más pesado la posibilidad que tú tienes para cambiar algo. Entonces, yo tengo mis dudas. Ojalá que me sorprendan positivamente. Y otro tema es el presupuesto que se le aprobó a la Junta Central Electoral para implementar lo que tenemos, porque hay un proceso de preparación para el año que viene, que con ese presupuesto, dijo el presidente de la Junta Central Electoral, es imposible. Pero dice el gobierno que le aumentaron 2.000 millones. Pero no y el que que además solicitó. Tiene la promesa, bueno, porque Solicitaron ahora que hay 18.000. cosas interesantes, que nos decía el director del presupuesto la semana pasada que estuvo con nosotros, y es que el dinero que se está pidiendo en gran medida es para financiar las primarias de los partidos. Y todo parece indicar que esta vez no va a haber grandes gastos. Entonces el gobierno está planteando que lo financien con los fondos que le han asignado a esos partidos, que no tienen por qué erogar fondos adicionales para eso. Claro. Entonces ya estamos partiendo que estamos ya admitiendo. Claro. De la propia por eso no gobierno. se va a modificar, porque es renunciar a intereses. No hay la voluntad. ¿Qué dice la viceministra Olaya Dotel? Bueno, yo sí quisiera volver a la pregunta que habías hecho, Melissa, con respecto, y todo Alberto, con respecto a las candidaturas presidenciales. Yo tengo una opinión, y es que realmente ese no sería el tema crucial para las próximas elecciones. Es un tema que ya está resuelto. La gran disputa. Pero esa es la novedad, que se haya resuelto, bueno, sí, Con a tanta más de un año de la antelación, antelación. con tanta pero antelación. ¿cuál sería entonces la gran disputa para las próximas elecciones del año 2024? Para mí, la gran disputa es, o sería, la posición como primer partido de oposición. Aquí, para mí, el gran enfrentamiento no va a ser entre el PRM y los partidos de oposición. El gran enfrentamiento va a ser entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana,
por la Por el segundo posición, lugar. por la posición de ser el primer partido de oposición. ¿Y no ven ustedes posibilidad de alianza entre esas dos fuerzas, sobre todo después de que se eligiera, en el caso del PLD, como candidato a una persona que se conoce por ser de un círculo muy cercano al presidente de la Fuerza del Pueblo, En el es mundo Leonel racional, Fernández? en el mundo racional eso sería. En el mundo de las emociones, que es lo que realmente define la política y define los seres humanos, eso no es posible. Si tú tomas en cuenta, y sobre todo viendo el comportamiento de los diferentes actores, ¿por qué sale? Porque no hubo posibilidad de negociación entre Leonel Fernández y Danilo Medina. No hubo posibilidad porque quien dirige el partido todavía sigue siendo Danilo Medina. No es Abel. Abel es el candidato, no es el líder del partido. Y por otro lado, Abel se ha caracterizado por construir un liderazgo personalista, con muy poca capacidad de negociación. Miren que el cerco de Abel es bastante estrecho. Él no ha ampliado, en términos de liderazgo, el cuerpo que lo acompaña. Entonces tenemos aquí dos personalidades, en el caso dentro del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, que cada vez tiene menos aliados, porque no ha tenido capacidad de negociación, y por otro, y hay un Abel, que tiene un liderazgo personalista, y un Leonel Fernández, que construyó un partido cuyo único objetivo es que él pueda volver a ser presidente de la República. Mira, yo difiero de Olaya en dos vertientes. Primero, las emociones son importantes para definir procesos políticos, es verdad, pero lo determinante son los intereses. Lo determinante es la presión que se tenga sobre determinada persona con sus emociones para que dirija sus emociones. A mí me parece que es posible una recomposición del PLD, no absoluta, pero en gran parte, alrededor de la definición de quién sería el representante de esa familia PLDista dividida como representante, como el candidato que va a oponerse al candidato oficial. Y ahí yo pienso que en última instancia podría ser que si Leonel, cosa que es lo que hacia ahí se apunta, es el candidato, gravitaría fuertemente Leonel a que la gente que está alrededor de Abel lo apoye. Eso me parece que es totalmente factible por que la mayoría de esa gente del PLD... En una segunda vuelta. En una segunda vuelta, pero ya muy orientada y muy trabajada en la primera. Muy orientada y muy trabajada en la primera porque las encuestas lo van a decir, podrían estarlo diciendo. Entonces, toda esa familia PLDista que ha estado fuera querría volver al poder y quien le garantice esa vuelta al poder hacia ellos irían. Y yo lo preguntaba por un tema de intereses. Sí. Entiendo lo que usted dice, viceministra, del tema de las emociones, pero un tema de intereses. Pero cuando tú entrevistas a alguien del PLD y de la FU, pues la misma agenda política. Pero hay que remitirse a la evidencia. Solamente hay que remitirse a la evidencia. Lo primero que ocurrió, cuando Abel fue declarado candidato a la presidencial, fue la salida de Valentín con una cantidad importante de líderes del territorio. Y siguen saliendo más. Entonces, lo que está pasando ahora mismo es que en vez de generar cohesión interna en esa familia, lo que ha habido es una guerra paricida adentro, interna, con poca visibilidad, y que la evidencia es la salida y la continua salida de más gente. Ciertamente, pero en este contexto que estamos ahora, Olaya tiene razón, eso es lo que se ve. Pero como dice el maestro César Pérez, en la calentura, cuando estemos ya en la toma de decisiones, es otro escenario, y las emociones se engavetan y vienen las negociaciones, como decimos, hacia afuera y de aposento. Doy otra evidencia. Si fuese así, otro hubiese sido el candidato en el PLD en las pasadas elecciones del año 2020. Imponer a un mal candidato a toda costa, como hizo Danilo Medina. Solamente me recuerdo del
el sobrenombre que tenía. Ay, Jesús Santísimo. Y no lo quiero repetir por respeto a él, porque ya él habrá pasado esa página, el candidato del PLD, para que vean lo significativo que fue. Ese proceso de imponerse a la otra corriente, que fue la de Leonel Fernández, y con el peor candidato que pudimos haber tenido, yo creo que también es otra evidencia. Entonces, sí, los pasos que se han dado hasta ahora no dan evidencia de que ha habido algún aprendizaje, de que tal cosa no funcionó, vamos a hacerlo diferente ahora. No. Sí, pero esas son evidencias, son en un escenario. Como dice Rosalía, ese escenario cambia. Cambia cuando haya que definirse sobre quién sería más beneficioso a los intereses de esa. Y las sobre agendas. todo las encuestas. Claro, Las encuestas que se han hecho hasta ahora, César. Escúchame, el otro elemento que me gustaría diferir verbalmente De porque tu amiga. había diferido, pero no lo había verbalizado, de Olaya, es quiénes serían, o sea, qué es lo que se va a definir. El gran debate en unas próximas elecciones no son quienes se van a enfrentar, sino por qué se van a enfrentar y cuáles elementos están en el debate. Está el debate de todo esto, política conservadora, el tema haitiano, el tema de la mujer, todos estos temas, el tema de la corrupción, todos esos temas están Y a ahí. propósito de esos temas, Esos son los que van a propósito definir. de esos temas, parece que hay coincidencia entre los tres aspirantes a la presidencia que son Entonces, candidatos presidenciales. ¿quién sería En el cuanto más a radical pero en El en más el otro conservador. extremo. en esos extremos? ¿Cuál será más anti-haitiano? ¿Cuál será Menos más los anti- derechos de digo, mujeres. podría más ser. antigénero, más anti-gay? Claro, eso podría ser. ¿No lo ven ustedes así? Que eso es Mira, lo que se vaticina. yo creo que si bien es cierto que ha habido una preeminencia en el discurso público de posiciones conservadoras y yo diría por momentos irracionales, hay una realidad digamos, de lo que se está viviendo en Haití hoy y los instrumentos que tiene la República Dominicana para ser lo menos afectada posible por todo el tema de violencia que está ocurriendo con todo el tema de las pandillas. Eso es un punto. Otra cosa es también remitir la discusión ante el tema fronterizo, el tema de control fronterizo y el tema migratorio, que son dos temas diferentes. Y en los dos, la República Dominicana tiene amplias zonas de mejora, por decirlo de alguna manera. Y yo sé que el gobierno hoy está trabajando para el fortalecimiento de su política migratoria, tanto para los niveles de control, pero también para elevar la protección de los migrantes. Hay pasos que se están Pero dando eso que es no muy son, a la secreta. que no son pasos que todavía no son visibles, pero se están dando. Ahora, en el gobierno no hay un discurso de Haití como enemigo, imposible. ¿Por qué? Porque si a Haití le va muy bien, a la República Dominicana le va a ir siempre muchísimo mejor, muchísimo mejor. Nosotros dependemos de Haití en muchísimos aspectos, en términos de la economía, mano de obra, aquí hay responsabilidades repartidas, el mercado, Lo que vendemos, eso es el único mercado en el que tenemos ganancia en las proporciones que tenemos con Haití. Entonces, hay una realidad y es que no hemos tenido hasta este momento un actor con el cual construir, citándola a usted misma, ahora soy yo que doy las evidencias. O sea, parte de lo que vemos al cierre de este año 2022 es el aumento de las deportaciones en condiciones altamente cuestionables. Y vemos que el gobierno no tiene una política migratoria que le dé vías a quienes no ahora, desde el año pasado, se han venido sometiendo a una serie de procesos para regularizarse, que tienen documentos vencidos y que no tienen una alternativa ahora, Olaya, para regularizar su situación. Quisiera introducir otro tema vinculado a esto, es que cuando vemos el espectro político nacional, hay un gran ausente, que son las alternativas frente al sistema tradicional de partidos. ¿Qué pasa con eso? César, Olaya y Rosalía. ¿Por qué el país ha sido incapaz de construir alternativa política frente a un sistema en decadencia en América Latina, no solamente aquí en el mundo? Yo puedo comenzar. Ajá. Porque Bueno. los partidos pequeños
han cometido y padecen de los mismos defectos los partidos grandes. Solamente que no tienen los instrumentos positivos para estimular la participación, porque son pobres, etcétera, pero reproducen los mismos comportamientos. Y yo creo que una evidencia importante es lo que ha ocurrido con uno de los principales partidos minoritarios, que es el partido que dirige Guillermo Moreno, en su alianza con Minú. El hecho de que tuvieran que separarse. Y si tú analizas, por ejemplo, lo que pasa con la mayoría de los partidos minoritarios, cuando se unen coyunturalmente, no repiten las alianzas. O sea, no hay acumulación de fuerza. Entonces yo creo que hay un tema de reproducción del mismo comportamiento de los partidos mayoritarios. Vamos a hacer una César, pausa. Dejemos que ellos dos para cerrar este tema y no volver. Yo entiendo mismo. que los partidos en general se tienen que revisar a lo interno. Ha habido demasiadas recomendaciones, se han dado demasiadas recomendaciones para vivir ellos su propia democracia y su propio fortalecimiento. Por eso vemos que lo que está pasando no escuchamos la voz disidente de los partidos políticos, porque necesitamos esa voz, como dice, de oposición para el enriquecimiento y el fortalecimiento del sistema democrático. No lo escuchamos, la Junta los llama, hacen un acuerdo, pero siguen las mismas prácticas. Vamos a la representación en el Congreso, no los escuchamos, no escuchamos la voz del fortalecimiento de la democracia en estos momentos, y ellos se tienen que revisar. César, ellos alegan que las condiciones del sistema político electoral en República Dominicana les es muy desigual. Claro, les desfavorece enormemente, es un factor que hay que tomar en cuenta para ser justo, pero posiblemente estaría en la crisis de alternativa, la incapacidad de crear un discurso que realmente pueda enamorar a la gente, que la gente lo pueda asumir, un discurso, una práctica social que logre conectarse con la gente, política de territorio, políticas locales, en eso no... Hasta de temas. Y lo penoso Claro es que de ahí, de esa práctica, surge una concepción, un proyecto de sociedad que necesariamente tiene que ser una sociedad absolutamente democrática, completamente democrática, y donde se respete, como dice ella, la disidencia, no solamente de un partido a otro, sino la disidencia interna, cosa que no se ha practicado a lo largo de toda la historia de la izquierda dominicana. Y una práctica que estamos acostumbrados es que ellos se activan en los procesos electorales. Cada y ahí 4 entendemos, existen, quién es que está, tienen vocería solamente y presencia en esos momentos. Y es muy lamentable. Vamos a pausar ahora.